grabar. Ok, nosotros somos el equipo 12. Nos tocó el tema sistemas de control en la fabricación flexible. Siguiente. Bueno, para entender qué es un sistema de control en la fabricación flexible necesitamos entender que la fabricación flexible de manufactura es como el sistema de producción que están controlados por una computadora central y que son capaces de producir o procesar una amplia variedad de piezas. Siguiente. Bueno, la computadora central es el controlador principal de toda la industria y de varias empresas o de todas las empresas que están ahora en la actual fabricación 4.0. Esta hace que sea muy eficiente y versátil, ya que se puede adaptar a la flexibilidad del software y de la flexibilidad de la producción de tu producto. Esta ejerce el control del sistema completo a todas las computadoras y coordina todo el sistema de producción. También la computadora central monitoriza el sistema y ante cualquier eventualidad, pues es la primera que se le va a tomar como alarma. La siguiente. Bueno, tenemos varias categorías de un sistema de control. Este, pueden ser desde las estaciones de control, en el cual son las estaciones de ensamblaje, que son básicamente controladas por computadora. También la distribución y el control de las estaciones. Estas también van a ser por medio de computarización en la inteligencia, en las cuales va a estar la coordinación de cada una de las estaciones. El control de producción. Va a ser se va a encargar en diseñar cómo va a ser la ruta del proceso y promover o proveer las instrucciones que se necesitan. El control de tráfico eh, va a ayudar a administrar el manejo de los materiales, así como las diversas estaciones en las cuales se va a almacenar. El schedule control es el manejo de los materiales secundarios, así como pues de las piezas secundarias o de las herramientas secundarias que se van a utilizar en el área. El monitoreo de piezas también es importante, ya que se necesita tener un conteo sobre las piezas que vas a utilizar, así como las que van unidas a la pieza original. Control de herramientas, saber qué herramientas están en su ubicación, en qué lado se están ocupando o en qué momento se están ocupando. También en estos sistemas de control se van a poder ver los monitoreos de desempeño, en los cuales la computadora ya va a colectar los datos del operador y hacer sus reportes periódicos. La siguiente. Bueno, para esto también tome en cuenta el SIM, que es la manufactura integrada por computadora, que básicamente nos dice que en vez de tomar el término de manufactura flexible, lo toman como en algunas otras industrias como la manufactura integrada por computadoras, que pues esta va a tener diferentes fases de la producción y va a estar totalmente integrado con computadoras. La siguiente, por favor. Bueno, ahora las funciones que nos da la automatización o el objetivo que tiene es mejorar la productividad y la calidad del factor humano, así como los niveles de seguridad. Estos también pueden ser muy flexibles y de mucha complejidad en el taller de trabajo y al mismo tiempo pueden tener la capacidad de alcanzar la eficiencia de una línea de ensamblaje bien balanceada, ya que la automatización se puede promover en todas las áreas de la industria. También la distribución de la planta es un aspecto importante del flujo,
ya que se deben minimizar el tiempo y las distancias requeridas para mover materiales primas y las partes de cada una. Estas se tienen que organizar de manera apropiada con el área de almacenamiento y los centros de servicio. La siguiente, la siguiente. Bueno, los AGB también son otros sistemas de control y nos van a ayudar a tener una mejor eficiencia. Ya que se va a tener que, que combinar algunos sistemas como con los sistemas de almacenamiento y de recuperación, como son los AS y AR, por sus siglas en inglés. Esto ya que van a necesitar utilizar el espacio de almacenamiento de manera eficiente y reducir los costos de mano de obra. Como ya sean los montacargas, pues no van a necesitar un operario, sino que se necesitan ya eh, máquinas que nos ayuden en esas labores tan ociosas. La siguiente, por favor. Bueno, y también otro sistema de control es el mantenimiento total productivo, que por sus siglas en inglés es TPM, y la administración total del equipo producido, que también es TPEM, en la cual van a hacer los análisis continuos de los factores como pues la descompostura de las máquinas y otros problemas del equipo, la supervisión y la mejora de productividad, la implantación de mantenimiento preventivo y predecible. Este punto es muy importante ya que para tener una línea de producción eficiente se necesita tener las correcciones pertinentes, así como también la reducción del tiempo de preparación y el tiempo de ciclo y los defectos de la producción como tal. La siguiente, por favor. Bueno, para tener una buena evaluación de la eficiencia, ahora poniéndolo en ejemplo del ensamblaje, existen tres métodos, el cual es el manual, el simple hecho de que un operario lo esté haciendo y van a ser por lotes pequeños, el automático, que es de alta velocidad usando mecanismos y utilizando ya transferencias de los espacios de ensamblaje. Y el tercero es el ensamble robótico, en el cual ya se van a ocupar uno o varios robots para hacer un propósito general. La siguiente. Bueno, las funciones de la gestión de producción corresponden a la utilización de métodos y técnicas con el fin de llevar las materias a convertirse en productos acabados. Este proceso radica en una cadena de acciones en las que se relacionan los elementos indicados, desde la participación del recurso humano, manipulando las materias primas por medio de las máquinas necesarias. Esto con fin de lograr una distribución por producto con el nivel de calidad y cantidad esperados, en la cual para una gestión de producción hay dos tipos, que es la gestión de la cadena de suministros, como se puede observar en la imagen de abajo, o la gestión logística. La siguiente, por favor. Bueno, para la gestión de producción analítica, se debe definir los materiales necesarios para crear tu producto y los requisitos generales para hacer el servicio. Eh, Esto se tiene que tener en cuenta que es conseguir la mayor cantidad de materia prima con el menor costo posible. Y en la etapa de síntesis, esta etapa se convierte el producto o se convierten los materiales en el producto deseado. Y para esto se deben tener unos estándares de calidad y garantizar su cumplimiento. Ahora, la otra etapa de una gestión de producción es la etapa de acondicionamiento o de producción, en la cual se va a comparar el producto terminado con las especificaciones y del cliente y las adaptaciones que se puedan dar, apoyándose con acciones comerciales. La siguiente, por favor.
Control de producción es uno de los controles más importantes al final de cuentas en una industria, ya que el jefe de producción o el encargado de la producción tiene que monitorear y controlar la producción. Una sola persona va a seguir siendo el cerebro central de toda la fábrica y se tiene que averiguar si la producción real se hace según los planes o no. Y también se tiene que comparar, averiguar si tienen desviaciones o si toman malos caminos, pues ellos tienen que tomar las medidas necesarias para corregir estas desviaciones. Y sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre los grados de inteligencia de control, que estos como tal son fundamentales para gestionar la complejidad y la variabilidad de las operaciones. Estos grados como tal son inteligencia que reflejan el nivel de sofisticación y la capacidad de adaptación de los sistemas de control. El que sigue, por favor. Bueno, tenemos como tal el control secuencial básico, que como este es un nivel básico, donde las operaciones se ejecutan de manera secuencial según el conjunto predefinido de las instrucciones. Por ejemplo, los sistemas de control secuencial utilizan temporizadores y contadores para realizar tareas específicas en una secuencia fija, perdón. Las características como tal de esto es que tiene baja flexibilidad. La programación basada en lógica de contactos, por ejemplo, relés y temporizadores, y bueno, son utilizados en sistemas con poca variedad en las tareas. La que sigue. Tenemos también como tal el control programable, que este es el nivel que se utiliza en controladores lógicos, como son los PLCs, para gestionar la secuencia de operaciones. Los PLCs como tal nos permiten una mayor flexibilidad y configuración del proceso. Sus características como tal es que son de flexibilidad moderada y la capacidad de reprogramación puede ser constante en cierto tiempo como tal, y esto pues como tal nos genera mayor productividad dentro de la industria. También tenemos como tal el control basado en sensores, que aquí los sistemas de control utilizan datos de sensores para tomar decisiones en tiempo que nos permite el ajuste de dinámicos procesos para la fabricación y función de condiciones eh, activos. Las características como tal son que son de mayor adaptabilidad y precisión. La respuesta en tiempo real de las variaciones del proceso son al instante, así como la integración de los sensores y actuadores inteligentes. Esto sin duda, pues, con el paso de la tecnología, nos han ayudado bastante, tanto como seguridad de nosotros como para el maquinado de alguna pieza o dentro de la industria. El que sigue, por favor. El control autónomo. Este como tal es el nivel más alto de inteligencia. Los sistemas de control son capaces de operar de manera autónoma, tomando decisiones complejas sin intervención humana. Esto incluye la capacidad de aprendizaje y adaptación continua. Las características como tal son de alta adaptabilidad y optimización. El uso de inteligencia artificial y aprendizaje es automático. La capacidad de diagnóstico y mantenimiento es predictivo. Como tal, este control es pues, totalmente por inteligencia artificial o ya sea programable antes secuenciado por un humano, pero sin duda puede estar procesándose continuamente sin necesidad de que alguien la esté supervisando, más que cuando te marca un error, pero de igual manera nosotros lo podemos programar para que nos avise como tal que está teniendo dificultades técnicas para la elaboración de alguna pieza. Y como tal tenemos también el control de distribuido inteligente, que aquí los sistemas de control están distribuidos en toda la red de fabricación, cada una con su propia inteligencia. Esto permite una mayor flexibilidad y resiliencia del sistema global. Las características como tal son la descentralización del control, tiene mayor robustez y escalabilidad, y como tal la comunicación y la cooperación entre subsistemas son los inteligentes como tal. La que sigue, por favor. Como tal, las aplicaciones y ventajas que tenemos de estos sistemas como tal es que son ideales para entornos de producción, donde la variabilidad de producto es alta y se requiere una rápida adaptación de nuevos procesos y productos.
Una de las ventajas como tal son los grados más altos de inteligencia del control, que permiten una mayor eficiencia, menor tiempo de inactividad, mejor calidad del producto, tiene una mayor capacidad de respuesta a las demandas del mercado. Asimismo, pues genera mayores ganancias como tal dentro de la industria y pues facilita muchísimo el trabajo humano. La que sigue, por favor. Los tipos de hardware. Como tal, tenemos centros de mecanizado CNC. Estas máquinas son herramientas esenciales en los FMS, que pueden realizar operaciones de fresado, torneado y rectificado de manera autónoma y precisa. Los centros de mecanizado CNC se utilizan para fabricar piezas con alta precisión y rentabilidad. Estas máquinas como tal, pues son como las que llegamos a tener en el laboratorio, que pues muchos de nosotros ya estamos un poco más familiarizados con ellos y como podemos ver, pues realmente tiene funciones infinitas que podemos adaptar a nuestra necesidad. La que sigue, por favor. También como tal tenemos los robots industriales, que estos desempeñan un papel crucial en la automatización de tareas dentro de los FMS. Pueden cargar y descargar piezas, realizar ensambles, soldaduras, la manipulación de materiales. Su versatilidad y capacidad de trabajar en entornos peligrosos hace que sean una elección común en la fabricación flexible. Sin duda, estos robots nos han facilitado totalmente el trabajo, ya que pueden cargar toneladas incluso, algo que un humano pues difícilmente puede hacer, aún trabajando en equipo, y pues realmente nos facilita totalmente el trabajo, genera una mayor productividad y pues de igual manera son programables a nuestra disposición y adaptar el ritmo de trabajo dependiendo la demanda que tengamos. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos unidades de almacenamiento automático, que son los ASRC. Estos sistemas automatizados gestionan el almacenamiento y recuperación de materiales y productos dentro del almacén. Las características son que son de alta eficiencia en la gestión de inventarios, reduciendo el tiempo del acceso a los materiales. Asimismo, tienen una integración con sistemas de control y ERP. También tenemos como tal dispositivos de entrada y salida y estos dispositivos permiten la interacción entre el sistema de control y los componentes operativos, sensores, actuadores, etcétera. Una de las características como tal es que entradas analógicas y digitales para capturar datos, las salidas para controlar dispositivos externos y los módulos de expansión para aumentar la capacidad del sistema. Como tal, también estamos ya un poco familiarizados con estos tipos de almacenes, ya que también los tenemos uno como tal pequeño dentro del laboratorio, que como podemos ver, pues si lo podemos programar adecuadamente, tiene muchísimas funciones que nos ayudan bastante. ¿A qué sigue, por favor? El Human Machine Interface, el HMI, como tal, la interfaz HMI nos permite a los operadores humanos interactuar con los sistemas de control de manera eficiente y segura. Las características como tales que son pantallas táctiles y gráficas, acceso a datos de operaciones en tiempo real y la capacidad de diagnóstico y ajuste de parámetros. También como lo vimos en la práctica, pues realmente tenemos esa interacción entre el hombre-máquina por medio del HMI, que realmente con la programación adecuada podemos adaptar tanto tiempos, procesos, para que nos faciliten totalmente el trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, también las características de las diferentes redes de comunicación. Estas redes de comunicación realmente son importantes, ya que realmente sin ellas no podemos trabajar tanto de la mano con estas nuevas tecnologías, esta programación, y no la podemos adaptar a nuestra conveniencia. Las redes industriales tradicionales se utilizan más que nada para permitir la comunicación entre datos, entre ordenadores y sus periféricos y otros dispositivos. Por otro lado, la red de comunicación industrial es un tipo especial de red hecha para manejar el control en tiempo real y la integridad de los datos en entornos difíciles sobre grandes instalaciones. La que sigue, por favor. Como tal, una red que tenemos que es muy conocida es el Ethernet industrial, que este como tal es una variante de estándar Ethernet,
utilizada en entornos industriales para ofrecer comunicación rápida y confiable. Una de las características es que es de alta velocidad, proporciona velocidades de transferencia de datos que pueden ir desde 10 Mbps hasta un GPS o más. La fiabilidad diseñada para entornos industriales con robustez frente a interferencias electromagnéticas y condiciones extremas. Asimismo, la flexibilidad compatible con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones y la escalabilidad que nos facilita la ampliación de la red con facilidad. Sin duda, esta red es de las más rápidas que podemos encontrar, pero pues bueno, realmente es algo, debe de tener una muy buena instalación para pues evitar la mala comunicación entre los componentes que lleguemos a tener conectados entre el ordenador. La que sigue, por favor. Los Modbus. Este es un prototipo de comunicación simple y robusta que ha sido ampliamente adaptado a la industria para la comunicación entre dispositivos electrónicos. Tenemos como características de este sistema que es de simplicidad, fácil de implementar y utilizar tanto en modo serial como en TCP. IP. Igual la compatibilidad es amplia del soporte y la compatibilidad con una gran cantidad de dispositivos industriales. La versatilidad es utilizando en sistemas de pequeños como grandes y pues no determinista, aunque flexible y no garantiza estrictos tiempos de comunicación en tiempo real. La que sigue, por favor. El Profibus. Como tal, el Profibus es un estándar de red de comunicación utilizado en la automatización industrial. Las características son que son de determinismo, ofrece comunicación en tiempo real, esencial para aplicaciones de control crítico, así como puede soportar desde pocas hasta cientos de estaciones en una sola misma red. La versatilidad es que dispone de varias variantes de Profibus para dispositivos de campo y para aplicaciones en el ambiente peligroso. Estas instalaciones son un poco más complejas, pero que sin duda las podemos tener concentradas en un solo ordenador. La que sigue, por favor. El Campus, como tal, es una red de comunicación robusta, inicialmente desarrollada para la automatización, que también es utilizada en la automatización industrial. Las características es que es de excelente resistencia a las interferencias electromagnéticas, así como que ofrecen comunicación en tiempo real, la automatización para la transmisión eficiente de mensajes cortos y además es adecuado para redes de tamaño pequeños y medianos. Como tal, el campus también lo llegamos a ver dentro del laboratorio con el manejo de el robot que tenemos a la mano. Sin duda es una comunicación muy eficiente, aunque sí debemos de tener mucho cuidado con esto, ya que realmente tiene poco alcance como tal entre el campus y el robot, pero sabiéndolo usar, pues realmente es muy eficiente. La que sigue, por favor. Bueno, y los ya tradicionales conocidos, los Wireless, que es el Wi-Fi, el Civet y el Bluetooth. Como tal, estas tecnologías son inalámbricas, permiten la comunicación sin cables, ofreciendo flexibilidad y movilidad en la pantalla de fabricación, en la planta de fabricación. Como tal, estas son de alta velocidad, ofrecen tasas de transferencia de datos compatibles con el Ethernet, además que es adecuado para cubrir grandes áreas, ideal para dispositivos móviles y reconfigurables, y también son ideales dispositivos que funcionan con baterías. Como tal, estas son un poco más tecnológicas, pero a su vez también, si no tenemos una buena red, pues tarda un poco la comunicación a diferencia de Ethernet. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la transferencia de datos. Como ya ha dicho mi compañero, muchos de estas plataformas de software necesitan un cierto tipo de velocidad de datos. A estos se les conoce más que nada porque mm, necesitan transferir una cantidad específica, ya sea muy baja o muy alta de datos, que se puedan intercambiar entre dos dispositivos en un determinado tiempo.
La importancia de la velocidad de transferencia es qué tan rápido quieres recibir esa información. Como dijo mi compañero, pues algunos softwares dependen mucho de que tengas buena conexión a Internet. Algunos otros simplemente dependen mucho de la conexión o de los materiales con los que están intercambiados. Para ello, pues la velocidad de transferencia de datos es un factor crucial para los sistemas de células de control en la publicación flexible, o los FMC, eh, ya que esta es una velocidad de transferencia insuficiente, puede provocar retrasos, cuellos de botella o fallos en el sistema dentro de una célula. De ahí, pues la velocidad de transferencia adecuada depende de tu tipo de proceso para garantizar un flujo y una información constante y fluida entre diferentes componentes del sistema, desde tu computadora central hasta tu maquinaria, hasta inclusive cómo interactúa tu operador con los componentes de la célula. De ahí tenemos lo que podría ser algunos factores. eh, Algunos son el tipo de hardware, como ya he dicho, o el tipo de red utilizada, en el aspecto que, por ejemplo, como han dicho, es el Ethernet, el Profis, el Modbus o el CAN bus. Todos ellos dependen de distintos factores, tanto puede ser como de el tipo de capacidad de lo que es tu computadora central o tus controladores lógicos, o también la cantidad de datos que se transfieren. No es lo mismo transferir una cantidad de datos de 2 gigabytes a 200 gigabytes en una velocidad de, no sé, 20 megabytes por segundo. Obviamente en el primero se va a tardar muchísimo menos que en el segundo. También depende mucho de la transferencia a distancia, que es lo que quieres, pues digamos que transferir, ¿no? Y es de una punta del mundo a otro, pues va a tardar muchísimo a comparación de que si es de un dispositivo a otro. Un ejemplo muy bueno puede ser los dispositivos Bluetooth. Sabemos que el Bluetooth no podemos transferir, digamos que de más de 10 metros de distancia porque se pierde la conexión. ¿Por qué? Porque no va a ser lo suficientemente rápido y por lo tanto el Bluetooth no tiene esa capacidad como para transferir esa información. Por lo tanto, en ese aspecto también un factor importante también es la distancia. De ahí tenemos lo que son algunos tipos de ejemplo. Eh, el Ethernet, pues tenemos que su velocidad de transferencia puede ser de los 10 megabytes hasta los 10 gigabytes por segundo. Del Profibus es de 960 kilobytes por segundo hasta los 200 megabytes por segundo. Como podemos ver, es una diferencia abismal entre un tipo de transferencia a otro. Otro tipo sería un Modbus, que puede ser de 9600 megabytes por segundo hasta 57.600 megabytes por segundo. Esto es para un proceso más preciso y de mayor fluidez que lo podría hacer un Ethernet o un Profibus. Y un Campus es un proceso un poquito más, digamos que básico, porque no más puede transportar de 10 kilobytes a 1 megabytes por segundo. Del lado derecho, pues tenemos una imagen en el aspecto de tanto cuenta la distancia como la velocidad de transferencia entre varios dispositivos. Se dan cuenta, pues son como ondas o se transfieren por medio de ondas, por lo tanto en una circunferencia de unos 25 metros a unos 11 megabytes por segundo va a ser muy buena. De a 50 metros, pues te va a rebajar casi a la mitad. Y de ahí a más de 100 metros o casi cuadruplicar lo que es la distancia, pues obviamente te lo va a disminuir en en ese mismo factor. Y ahí tenemos lo que son, eh, digamos que las variaciones del software y algunas de estas características eh, que son importantes a considerar son las versiones que te llega a ofrecer de acuerdo a tu tipo de plataforma, ya que puede tener diferentes características y funcionalidades de las que tú quieres. Y aparte necesitas saber qué tipo de procesos llegas a tener o qué tipo de herramientas, porque a lo mejor no son compatibles entre sí. Otro debe ser seleccionar la versión que mejor se adapte a las necesidades específicas de tu aplicación, considerando los hardwares que tienes, las funciones requeridas y, por supuesto, el presupuesto que tú tienes para gastar en esos tipos de software. Y ahí tenemos lo que son algunos ejemplos de lo que son las interfaces para la versión de software. Hay 4 puntos importantes. Uno es la necesidad específica de la aplicación. No es lo mismo transferir audio o transferir una imagen. No es lo mismo transferir
un video que ocupa las dos a transferir un tipo de, digamos, en una aplicación o inclusive una renderización de, por ejemplo, una imagen. En ese aspecto también importa mucho el tipo de hardware utilizado, porque entre más cosas necesites, el hardware necesita estar más actualizado o tener la misma compatibilidad con software. De ahí el presupuesto disponible. Tienes que saber cuánto estás dispuesto a gastar para el tipo de velocidad y el tipo de interfaz que necesitas tu software. A todo esto, el último punto y el más importante es el plan de actualizaciones y soporte del proveedor de estas interfaces. En este aspecto, pues, eh, algunos ejemplos que podrías llegar a tener son Microsoft. Microsoft tiene diferentes tipos de actualizaciones a cada rato y tiene un buen soporte de tu proveedor, debido a que si tienes algún inconveniente, pues te lo pueden solucionar casi al momento y no se tardan más de un día. Y el plan de actualizaciones es constante, por lo tanto vas a estar a la vanguardia, a comparación de otros tipos, como por ejemplo Microsoft, el Edge, es muy distinto al Microsoft de Windows. Sin embargo, es una interfaz, digamos, un software similar. La interfaz es distinta, por lo tanto, tiene un plan de actualizaciones más retrasado. De ahí, pues tenemos lo que son tus versiones de software. Algunos de los más comunes, pues son las versiones principales, ¿no? Que es versión 1, versión 2, versión 3. Ahí tenemos las secundarias, que son subversiones o subactualizaciones dentro de la versión, que son las versiones 1.1, 1.0, 1.2, 2.4. Entonces, esas son subactualizaciones o versiones secundarias. De ahí tenemos tus versiones de prueba o beta. Estas versiones son versiones que sacan al mercado para que pues las pruebes y digas, ¿sabes qué? Tiene tantos fallos, ¿sabes qué? Tiene o le falta esto, en el aspecto de que a lo mejor no se sienten cómodos los botones, no se sienten cómodos la visualización de tus máquinas, o a lo mejor tus propios operadores no se sienten cómodos con la interfaz. Por lo tanto, hacen una prueba y estas las llaman versiones de beta. Y pues es donde dicen, ¿sabes qué? Si está listo para salir a la industria, no está listo para salir a la industria. Y de ahí tienes tus versiones personalizadas. Una vez que sale a la industria y tienes varias versiones, te dicen, ¿sabes qué? Quiero cambiar color, ¿no? A lo mejor porque los operadores del día agradecen mucho que la pantalla sea oscura, pero los de la noche, pues no, porque pues no ven nada. Entonces, ok, te voy a personalizar tu versión para que puedas cambiar o intercambiar los colores de acuerdo al momento del día. Esto podemos ver en las computadoras en cuestión de los brillos, que inclusive te dice que tienes un brillo nocturno, el cual se activa, no sé, a partir de las 8 de la noche, ¿no? Entonces el brillo se baja casi al completo e inclusive hay un otro apartado, el cual te da una luz azul, el cual podría minimizar aún más el brillo. Ahí pues tenemos el apartado de los ejemplos de las características del software. Como ya dije, no es lo mismo transferir audio a un video o a una imagen, por lo tanto, no es lo mismo transferir un control de movimiento de una máquina y algún dispositivo a un monitoreo o seguimiento de rendimientos de producción, porque unos son actuadores, otros simplemente son almacenadores, otros son recolectores y analizan y te crean cosas, como por ejemplo una tabla de datos o una gráfica, y otros simplemente te gestionan la activación de ciertas cosas. ¿Sabes qué? Se activó tal cosa en tal momento y listo, es lo único que hacen. No te dan un análisis de datos muy específico, ni tampoco activan ciertos movimientos de máquinas o dispositivos. Por lo tanto, el tipo de software necesita saber las especificaciones o características, que es lo que vas a ocupar. Y ahí vamos con el siguiente tema, son los métodos de programación y compatibilidad con otras marcas. Como ya dije, pues necesitas saber, aparte de tu tipo de software, el tipo de compatibilidad. Algunos lenguajes de estas programaciones para los tipos de compatibilidad son los PLCs que estamos ocupando en la escuela y el lenguaje es ISC 61131-3. Estos se van con los structure text, que son como los estructuras de programación básicos, los cuales igual podemos verlos en los PLCs. Al crear botones, los hacemos un diagrama de escaleras. El ladder logic, igual lo podemos ver en un ejercicio de PLC, el cual crea botones con símbolos, los cuales te dan ciertos tipos de, digamos que, operaciones. Obviamente lo tienes que escribir con un structure text de un diagrama y después lo pasas a botones. Ese es el ladder logic. Por lo tanto,
un lenguaje de programación normal es un PLCs. Y tenemos los IDE, que simplemente son tasas de refresco de actualizaciones y que facilitan las escrituras, como los ladder logics, y mantienen una depuración y mantenimiento del código. De ahí tenemos lo que son las compatibilidades con otras marcas. Microsoft tiene compatibilidades con distintos tipos de marcas y distintos tipos de modelos. Y por nuestra parte, eso es todo.